Antes que nada, muchas gracias por haberse organizado y ordenado el tiempo para poder participar hoy a las 5 de la tarde de esta charla, que como les decía antes, lo que busca es ser un intercambio, un ida y vuelta. Eh, Muchas gracias a los colaboradores, colegas, amigos y hasta familiares que participan de la charla, y con esto estoy diciendo mucho, porque en otro contexto esto no era posible de esta forma. No era posible combinar estas clasificaciones de relaciones o de parentescos en una misma charla, y mucho menos posible hacerla a través de esta herramienta tan conocida y tan popular a partir del 13 de marzo y tan desconocida previo al 13 de marzo. Esto ya nos está hablando de cómo cambió todo tan rápido. Hoy, 13 de abril, hace un mes del primer caso positivo de COVID-19 o coronavirus, y miramos para atrás y han pasado un montón de cosas y hemos tenido que rápidamente readaptarnos nosotros y readaptar nuestra vida, nuestra organización familiar y nuestra organización laboral. Y reorganizarnos, ¿por qué? Porque algo de lo que nos trajo el COVID-19 fue la desorganización. La desorganización, porque el COVID-19, como muchas crisis, lo que hace es irrumpir con el orden que teníamos establecido. Lo primero que hace es romper el status quo e invitarnos a rearmarnos, a reorganizarnos. Y con eso ya empezamos a hablar de por qué el nombre de esta charla, por qué liderar en tiempos de COVID-19 o liderarme en tiempos de COVID-19. Eso pone sobre la mesa el tema del liderazgo. El liderazgo es algo que en lo personal siempre me ha interesado, y a nivel laboral, a través de la empresa le hemos dedicado tiempo de lectura y de investigación y de observación en el trabajo con nuestros clientes, ¿verdad? Más aún entonces pensar en liderazgo y en líderes en momentos de tener que sortear una crisis. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un líder? Y hay muchas definiciones. De hecho, yo preparando esta charla de hoy, una de las cosas que hice fue, a diferencia de lo que hacía antes, que era armar las slides que pasaban una presentación, me armé sí una hoja de ruta que tengo por acá, porque es importante un hilo conductor, pero fui a las raíces, a las definiciones, y fui al diccionario de la Real Academia Española a volver a definir algunas cosas. ¿Y por qué hice eso? Porque muchas veces cuando no encontramos solución a algunos problemas, nos damos cuenta que la solución o parte de la solución está en replantear el problema. Muchas veces no encontramos solución a un problema porque el problema está mal planteado. Entonces, quizás acá la pregunta es, ¿frente a qué crisis nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tenemos que afrontar como líderes? Sin lugar a dudas, es una crisis que vino sin manual y vino sin instrucciones, porque es una crisis que a nivel personal, que a nivel organizacional, familiar, que a nivel país, que a nivel global y mundial, estamos afrontando por primera vez. Entonces, como todas las primeras veces, es a ensayo y error. Y quienes aprendemos más rápido nos vemos beneficiados, quienes aprendemos más lento nos vemos perjudicados. Nosotros tuvimos la posibilidad y la oportunidad de ver primero qué ocurría en otros países y ganar en tiempo para reaccionar de otra manera, ¿verdad? Pero como no es copio y pego, como en la computadora, cada país tiene sus personas y sus características, y a veces el copio y pego no funciona. Entonces, hay que adaptarlo. Entonces, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar?
de liderazgo en tiempos de crisis, de líderes que están habituados a marcar un norte, a marcar un rumbo, a gestionar personas, a contar, a guiar, a decir qué hacer para obtener, para llegar a un resultado, y a veces cómo hacerlo, pero en este contexto, ese mismo líder no sabe qué es lo que hay que hacer para salir adelante, porque no lo sabe nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para liderar a un grupo de personas, en el mejor de los casos a un equipo, cuando no sabemos qué tienen que hacer para arribar a determinado resultado? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la pregunta ya no es qué hacer y nos invita más a pensar a cómo hacerlo, o para qué hacerlo, o por qué hacerlo? Porque son las interrogantes que se nos vienen planteando ahora, en estos tiempos. En tiempos de aislamiento, en tiempos de aislamiento social, como se habla, o de confinamiento, que incluso se nos impone y nos cambia en la rutina, en los hábitos, porque ¿qué es una crisis? Y fui a la crisis. Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Es una situación de un alto nivel de incertidumbre, que atenta contra las actividades básicas, y que requiere de medidas urgentes. ¿Ah? Pero una crisis también nos paraliza, porque mucho se ha hablado en estos días de las etapas de la crisis, y de que en los duelos hay etapas, porque también se está hablando de duelos, y una de las primeras etapas es el shock, o la negación, para luego pasar a otras etapas que tienen que ver con la rabia, el enojo, la ira, la tristeza, la depresión, el miedo, para después pasar a la aceptación y, en el mejor de los casos, en el aprendizaje y en el salir fortalecido de eso, ¿verdad? Pero que la crisis sea global y sea mundial no significa que a todos nos impacta de la misma manera, porque nos impacta individualmente, nos impacta en nuestra realidad, en nuestra individualidad, en nuestra subjetividad. Y sí sabemos que es una crisis sanitaria, por lo pronto. No sabemos si además podemos, o ya están quienes dicen que sí, y ya lo estamos viendo, además de ser una crisis sanitaria, es una crisis que va a repercutir y va a impactar en lo económico y también en lo financiero. Pero también es una crisis a nivel personal, es una crisis quizás a nivel pareja, a nivel familia, a nivel laboral. Y ahí esa crisis deja de ser global y pasa a impactarnos en nuestra individualidad. Yo antes decía, parte de no encontrar la solución a un problema tiene que ver con que no está bien planteado. No podemos afrontar una crisis si no sabemos frente a qué crisis estamos lidiando. ¿Qué crisis es la que tenemos que sortear? Y una vez que la definimos, tenemos que ver con qué herramientas contamos para sortear esa crisis. No es lo mismo sortear una crisis sanitaria que una crisis económica, que una crisis a nivel personal. ¿Y por qué hablo de crisis a nivel personal? Porque, como dije antes, esta crisis, esta pandemia, una de las cuestiones que trae aparejado es el confinamiento, el aislamiento social o el quedarse en casa. Más allá de cómo la aborda cada país, si es de carácter obligatorio, si no, más allá de si en lo personal estoy en una situación de desempleo, de que me quedé sin trabajo, de que estoy trabajando desde mi casa o que me tengo que trasladar, es real que ha tenido un impacto social, y ese impacto social se ve en la disminución del contacto con otros. ¿Ah? Esa disminución del contacto con otros, esto de que sea una crisis sanitaria donde la salud está puesta en juego, hace que como personas, como seres humanos, nos veamos enfrentados a por lo menos uno, seguro, dos, quizás tres, y quizás los 4 conflictos que como personas afrontamos
a lo largo de nuestra vida. Esos conflictos son el conflicto a la muerte, el conflicto a la soledad, el conflicto a la falta de sentido y el conflicto a la falta de libertad. La obligatoriedad o la conciencia de estar confinados en nuestra casa indudablemente impacta contra nuestro sentido de libertad. Ya no soy libre de hacer lo que quiero, de salir cuando quiero y de la manera que quiero, porque o hay una obligatoriedad por parte de un gobierno, o está el juicio social de quien te mira enjuiciándote por si saliste o no saliste, o cómo lo hiciste. Entonces, el confinamiento nos enfrenta a ese conflicto. Nos enfrenta al conflicto de ¿qué se ha visto afectado? Nuestro proyecto de vida. Nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto laboral. Tenemos que reprogramarnos, reinventarnos. Eso que nos invita a pensar en lo que les decía antes. Líderes que tienen que empezar a pensar en el para qué y en el por qué, y no tanto en el qué hacer y el cómo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del propósito. Cuando hablamos del por qué y para qué, estamos hablando de para qué hago lo que hago, por qué lo hago, más allá de que lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para llegar a un objetivo. Estamos hablando de un propósito que tenemos, un propósito organizacional, un propósito a nivel familiar, un propósito a nivel personal, y ese propósito, ¿en qué se asienta? En un sentido. Entonces, ahí hablamos de otro de los conflictos que como seres humanos nos enfrentamos a lo largo de la vida, el conflicto a la falta de sentido. Nos estamos replanteando el sentido de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Veníamos a 200 por hora y levantamos el freno de mano de golpe. Tuvimos que parar. De un discurso de no tengo tiempo para nada, estoy a 1000, estoy agotado, la dimensión tiempo pasa a tener otro sentido. Todos estamos sintiendo que nuestros días son más largos. Nos quejábamos por la falta de tiempo, ahora nos quejamos porque nos sobra el tiempo, o porque no sabemos qué hacer con ese tiempo. Estábamos habituados, de alguna manera, a que los problemas de la casa quedaban fuera de la puerta de la oficina, y los problemas de la oficina quedaban fuera de la puerta de la casa, porque de esa manera es que lo gestionábamos mejor. Y ahora yo estoy teniendo esta charla con ustedes en una casa, no en una oficina, con un ruido ambiente que tiene que ver con la vida familiar y no con una vida de oficina. Cuando comenzaba la charla les decía a ustedes, muchas gracias por haberse organizado y poder estar hoy, un lunes a las 5 de la tarde, en este Zoom. Porque sé que tiene que ver con organizarse en esta nueva realidad que hoy estamos viviendo. Muchas de las personas que no se pudieron conectar me decían, estoy volviendo a mi casa y mis hijos me están esperando, o estoy en mi casa y se me dificulta. Es decir, la vida familiar y laboral se empastaron, son una. Entonces, como líderes, ¿qué dificultades estamos empezando a tener? Y estamos empezando a tener algunas dificultades que el modelo o la agenda que teníamos organizada previo al 13 de marzo dejó de funcionarnos. Porque, salvando las distancias, previo al 13 de marzo, la agenda de nosotros era de lunes a viernes, de 9 a 18, nos levantábamos, nos bañábamos, desayunábamos, dejábamos a nuestros hijos en el colegio y nos íbamos a trabajar. Más o menos, salvando las distancias de cada uno. Y llegábamos al trabajo y teníamos un horario de reunión con el equipo que era el indicado de acuerdo al negocio en el que estemos. Hay empresas que funcionan más en la mañana, otras más en la tarde. ¿Qué pasó después del 13 de marzo? Y tuvimos una primera etapa de shock, de decir, ¿qué hacemos? Ese fin de semana empezamos a cancelar las cosas que teníamos, a ver lo urgente y lo importante, lo realmente necesario, y nos adaptamos a lo urgente. Las metas pasaron a ser de mediano y largo plazo a un corto plazo. Corto plazo, que hacemos el lunes, el martes, después una semana, y fuimos adaptando esa planificación y esa estrategia a lo que el gobierno iba indicando y a lo que la realidad nos imponía.
pero por lo que yo he visto de las empresas con las que trabajamos y de las organizaciones con las que trabajamos, de vuelta respondimos a algo externo que se imponía, y no algo interno que tenía que ver con el funcionamiento personal y con el funcionamiento de nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿qué empezó a faltar? Empezó a faltar me traslado al trabajo, llego, me hago el mate, el café, saludo, converso. Empezó a faltar la charla de pasillo, empezó a faltar el salimos a almorzar, o una conversación que se da cuando almorzamos. Las reuniones se suspendieron en algunos de los casos, y cuando se hacían eran como con carácter de obligatoriedad o de trato de temas que tienen que ver con el negocio, y se perdió eso otro que no está en ninguna agenda, pero que es necesario. Entonces empezaron a presentarse otras dificultades que tenían que ver con la falta de confianza, con la falta de mostrarse. Venimos acostumbrados a mostrarnos para que nuestro jefe vea lo que hacemos, para que el cliente pueda palpar nuestro esfuerzo, y se perdió eso. Si bien, por suerte, tenemos una gama de oportunidades y de herramientas que nos brinda la tecnología, tenemos que habituarnos al uso de esa tecnología. Entonces empezó a haber problemas con que yo no sé si mi jefe sabe lo que estoy trabajando, o que me conecto a tal hora o que no. El jefe que no sabe si la otra persona se está conectando o no se está conectando, o está haciendo todo lo que podría hacer o lo que debería. Empezó a haber también situaciones de falta de estructura, de falta desde lo más básico, es decir, no tengo un lugar para trabajar en mi casa, no tengo un escritorio, puerta cerrada, con una mesa adecuada, con una silla adecuada. Entonces, aquello ideal del home office, del trabajo desde mi casa, me quedo en pijama y no tengo que trasladarme, empezó a ser un aspiracional de todos a un mal padecido por todos, y empezamos a ver la contracara de eso, ¿verdad? Las dificultades a las que teníamos que enfrentarnos trabajando diariamente en nuestra casa, donde mientras tengo una reunión de trabajo o una charla con un cliente, tengo a mi hijo que me está preguntando cómo se conecta al Zoom para tener la clase, o viceversa, o estoy ayudando a mi hijo y recibo una llamada importante que no sé cómo gestionar. Y lo gestiono como puedo. Hay quienes tenemos atención diversificada y hay quienes tenemos atención concentrada. Hay quienes esta situación de crisis nos impactó en el sueño durmiendo menos, hay quienes nos impactó durmiendo más. Hay quienes no tenemos un horario de trabajo, entro a las 9 y salgo a las 18, por caer en el cliché de ese horario, y entonces estamos hiperconectados todo el día. Eso provoca estrés, provoca agotamiento, falta de concentración. Hay quienes, por el contrario, no pueden conectarse, no pueden asumir su jornada de trabajo en estas condiciones. Y no hay reglas, y no hay una única manera de responder a esta crisis. Y hay un distanciamiento desde lo físico, desde lo personal, desde lo intuitivo, que a quienes lideramos personas se nos colocaron más obstáculos para sortear esa distancia y poder apoyar al otro y reconectarlo, encauzarlo en ese objetivo a cumplir. Entonces, yo les decía que fui a la Real Academia Española y estuve leyendo la definición de liderazgo, y me llamó la atención que empezaba con algo que yo lo vi como muy duro de guiar, enderezar, llevar rectamente, gobernar. Después empezó a aparecer esto de estar a la cabeza de un grupo, guiar, encaminar, aconsejar, orientar. Entonces, de liderar o de liderazgo me fui a administrar, a gestionar, y llegué a términos que tienen que ver más con la motivación y con la inspiración. Porque claro está que nosotros podemos organizar o administrar un trabajo, gestionar un proyecto, y estamos habituados a escuchar liderar personas. Pero creo que el gran desafío de los líderes hoy tiene que ver más con
más que con liderar personas, con lograr motivar e inspirar personas. Y ahí entra algo que va más allá con hacer que otros hagan. Yo tengo la definición acá, por ejemplo, motivar implica dar causa o motivo para algo. ¿Se acuerdan que hoy les decía el para qué y el por qué? Dar causa o motivo para algo. Influir en alguien para que proceda de una determinada manera o de un determinado modo. Estimular a alguien. Inspirar implica hacer nacer ideas, afectos, designios, iluminar el entendimiento de alguien y mover su voluntad. Por eso es que yo les hablaba de propósito sentado en valores, sentidos. Por eso yo les hablaba de liderar a otros a través de la motivación y de la inspiración, del para qué. Hace unas semanas o meses, previo al 13 de marzo, hablaba con un gerente de recursos humanos en función de visión, misión, de definición de visión, misión, valores y competencias comportamentales de una organización, y él me hizo una pregunta que me dejó pensando, y me dijo, ¿y cuál es la visión y misión de Convicción? ¿Cuál es la visión y misión de cada uno de tus clientes? La realidad es que tener claridad de la visión y misión de la propia organización que uno lidera, o de la visión y misión de cada uno de nuestros clientes, es muy difícil. No debería serlo. Si son la visión y la misión, no debería ser difícil recordarlo. Y me dijo, yo hace un tiempo hablo más de propósito que de visión y misión. Me hizo este cuento, me dijo, la visión y la misión, el propósito de Walt Disney como empresa es la magia y la seguridad. Y así como él me lo transmitió, a mí me quedó. Entonces dije, esto sirve. Porque si yo lo recuerdo, y Walt Disney no es mi empresa, por algo lo estoy recordando. Es porque es representativo de lo que Walt Disney como empresa quiere transmitir, entonces funciona. ¿Por qué no puedo recordar visión y misión textualmente de mi propia empresa, o de la de mis clientes, y sí de Walt Disney, que no trabajo con ellos? ¿Y por qué? Porque lograron su objetivo, son fiel reflejo de eso. Y él me decía, es la magia y la seguridad. Y en primer lugar la seguridad, porque si la seguridad no funciona, la magia se rompe. ¿Ah? Esto fue previo al COVID-19, y luego del COVID-19 me vuelvo a preguntar o vuelvo a repensar en esto, en el propósito que tenemos como organización, en el propósito que tenemos como líderes en esa organización, en el propósito que tenemos como personas. ¿Ah? Creo que no es menor. Entonces, hablemos, estoy yendo a mi hoja de ruta para no desviarme, y hoy les decía, esta crisis, ¿a qué vino? Y vino a desorganizarnos, ¿no? Y es difícil como líder ayudar a organizarse a otro cuando uno está desorganizado, y es difícil como líder, es fácil enseñar lo que uno sabe, que es lo que hace un líder. ¿Un líder qué hace? Un líder enseña lo que sabe, pero ¿qué hace también? Contagia lo que es. Un líder enseña lo que sabe y contagia lo que es. Por eso es importante, de vuelta, preguntarse el propósito sentado en los valores, sentado en el sentido. ¿Por qué liderar y liderarme? Porque esto es como cuando uno va en el avión y frente a turbulencias o a algún accidente, la azafata le dice que primero la mascarilla la tiene que usar uno para después poder ayudar a otro. Eso es así. Acá es lo mismo. ¿Cómo voy a liderar a otros si primero no me puedo liderar yo? Si voy a la definición de la Real Academia, no me puedo gobernar a mí mismo. Y gobernarme a mí mismo no implica reprimir lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo. Creo que por primera vez se está pudiendo poner sobre la mesa
términos que en otros momentos como líderes de organizaciones no podíamos poner. Yo hoy les decía de los 4 conflictos a los que nos enfrentamos. Esas son las causas que generan angustia. Hoy por hoy se habla de angustia, se habla de aburrimiento, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de miedo. Hoy se puede hablar de eso, porque esta pandemia nos trajo aparejado en mayor o en menor medida estas cuestiones, que son la respuesta a esas causas, son los síntomas. ¿Ah? Hasta hace poco, los roles que ocupábamos en algunas organizaciones nos permitía lidiar con esos síntomas, el cargo, el rol, la responsabilidad, el liderazgo, frente a la mirada del otro. Pero ahora la invitación de esta pandemia es a mirarse hacia adentro, al confinamiento, al aislamiento. Ya no estamos, yo les decía hoy, la preocupación es que mi jefe no me está viendo, no está viendo el esfuerzo, el cliente tampoco. La invitación es a mirarse hacia adentro. Entonces, como líder, para liderarme, primero tengo que reconocer en qué medida esta crisis me está impactando a mí como persona, a mí como líder en una organización y como líder miembro de una familia. En el mejor de los casos, tanto en la organización como en la familia, no hay un grupo de trabajo o un grupo familiar, hay un equipo. En el mejor de los casos, quizás no. Entonces, la invitación es, pensemos cómo esta crisis nos está impactando a nosotros. ¿En qué etapa de ese proceso de crisis o proceso de duelo estamos? ¿Y con qué herramientas cuento para afrontarlas? Y si no cuento con determinadas herramientas, ¿qué voy a hacer para desarrollarlas? Un concepto que es importante acá, 2 conceptos de los que me gustaría hablar, son la empatía y la resiliencia. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de empatía y de resiliencia. Creo que de empatía hablamos mucho y como definición es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo estoy sentada acá y tengo una visual, ustedes están sentados ahí y me ven a mí con esta pared, este cuadro, esta lámpara y este sillón por detrás. Si lo quiero graficar, la empatía es la posibilidad de que yo me pare, vaya hasta el lugar donde están sentados ustedes y vea esto, y vea este cuadro, esta pared, este sillón y esta lámpara. Esa es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro graficado. No todos tenemos esa capacidad, y creo que esta situación de aislamiento y de confinamiento y de trabajo en nuestras casas permite graficar eso. Todos tenemos, en mayor o menor medida, un conocido o una persona que por una situación personal tuvo que trabajar desde su casa, por ejemplo, una persona embarazada con un embarazo de riesgo, reposo, un posoperatorio, trabajo desde la casa, y todos seguramente dijimos qué divino, qué placer trabajar desde tu casa, y veíamos las bondades de esa situación. Hoy, todos estamos viviendo esta situación y vemos la otra parte. Creo que queda graficada la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque ahora vemos esa otra parte que quizás en ese momento no veíamos. La otra competencia que es importante, de la cual es importante hablar, es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y no solo la capacidad de sobreponerse a la adversidad, que sería la respuesta a esa situación adversa, sino de aprender de esa situación adversa y de salir fortalecido. Entonces, esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, es una situación adversa a la que como personas y como líderes tenemos que responder. Hay diferentes maneras de responder. Quedar en shock eternamente, negarla eternamente, seguir gestionándola como la veníamos gestionando, trabajando de lunes a viernes de 9 a 18 con el formato que nos venía bien, o generar cambios. Decíamos que la crisis impacta fuertemente en nuestros hábitos, rompe las rutinas, nos desorganiza. La invitación es a reorganizarnos. Eso es ser resiliente. Es decir, la estructura que hasta ahora funcionaba, la organización que hasta ahora funcionaba, dejó de funcionar. Por lo tanto, o seguimos insistiendo en algo que probablemente ya no siga funcionando, o
como los jueguitos de Legos, o los bloques para los que somos más viejos que se rompen, y bueno, hay que rearmar. Difícil sería rearmar igual, con los mismos colores y en la misma secuencia. Y después lo otro, es decir, ¿y qué aprendimos de todo esto? Porque por algo pasan estas cosas. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué nos llevamos de esto? ¿Qué vamos a transmitir a nuestros equipos, a nuestros hijos? Eso es ser resiliente. Entonces, yo tengo acá algunas cositas que me anoté que me interesaba conversar con ustedes, que tiene que ver con esto de la resiliencia. La resiliencia es desarrollar recursos para afrontar la incertidumbre. Esto que les decía, ¿no? Se impone una situación que nos genera mucha incertidumbre. ¿Qué hacemos frente a esa situación y frente a esa incertidumbre? La persona resiliente desarrolla recursos para abordarla desde otro lugar. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos desarrollando recursos? Estamos transformando el potencial en talento. Hablamos mucho de potencial, hablamos mucho de personas talentosas. Tenemos la posibilidad de darle un sitio. ¿Y qué va a pasar con muchos líderes? Muchos líderes van a sucumbir ante situaciones de crisis que implica respuestas rápidas. Es decir, es responder, pero mucho más rápido de lo que responderíamos habitualmente. No todos estamos preparados. Entonces, esta es una oportunidad para resignificar. Yo les decía, repensar propósitos, valores, sentidos, resignificar y rever situaciones y personas. Frente a una situación como esta, de tal magnitud, sin lugar a dudas va a haber líderes que van a sucumbir y va a haber personas que se van a fortalecer, que van a mostrar estas competencias desarrolladas en talento frente a esta situación de adversidad. Son personas que rápidamente van a poder dar respuesta a esta situación de crisis, a este cambio, reorganizarse, readaptarse y salir fortalecidos y aprender de esto que nos está pasando a todos. Van a estar los que no, los que van a seguir intentando con lo que les funcionó hasta ahora. Sin ir más lejos, yo les decía al comienzo, esta situación de generar una charla por Zoom un lunes a las 5 de la tarde era impensado antes. Un lunes a las 5 de la tarde no era un horario óptimo para brindar una charla de nada, para tener una conversación con nadie, porque nuestro ritmo de trabajo, nuestra jornada de trabajo no lo impedía. Tampoco por Zoom, tampoco reuniendo personas de diferentes ámbitos. Entonces, este simple hecho, que lo estoy haciendo yo, lo están haciendo muchos, implica personas y organizaciones que se están adaptando a esta nueva realidad, intentando dar respuestas a algunas interrogantes que nos estamos planteando. Porque uno escucha por ahí, está todo paralizado. No está todo paralizado. Estamos viviendo de manera diferente y estamos trabajando de manera distinta. Nosotros como empresa, uno de los servicios que ofrecemos son procesos de selección que evidentemente muchos han quedado en pausa, otros no, pero se están empezando a escuchar otras necesidades. Las empresas están empezando a identificar lo que les decía antes, estas dificultades o esta falta de confianza entre líderes y colaboradores, esta necesidad de gestionar las reuniones desde otro lugar, esta necesidad de familiarizarnos con la informalidad en el trabajo. Hoy por hoy se están poniendo sobre la mesa preocupaciones de nuestros colaboradores que tienen que ver con que su abuela de 90 años quedó aislada porque no tiene la tecnología a disposición y porque no la podemos ir a visitar porque es una persona de riesgo y eso nos angustia, y hay que gestionar esa angustia. Tiempo atrás era impensable hablar de estas cosas en una reunión de trabajo. Entonces, si hay algo que nos diferencia de los animales, es la palabra. Nosotros no vivimos en manada, vivimos en sociedad. Y siempre lo decimos, hablando la gente se entiende. Entonces, parte importante de cómo gestionar esta situación de crisis es haciendo que nuestros equipos hablen, haciendo que nuestros colaboradores hablen, haciendo que nuestros líderes hablen, y haciendo que el departamento de recursos humanos de una organización transversalice la organización, se meta en el negocio, influya en la estrategia y genere
canales de comunicación que apalanquen esta situación de aislamiento. Como seres humanos somos seres sociales que estamos en una situación de aislamiento. Lo que tenemos que hacer es redoblar la apuesta, es decir, utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para ser lo más sociales posibles en esta situación de aislamiento. Porque hasta el ermitaño, hasta el reservado, hasta el que tildábamos de poco sociable, la está padeciendo. Porque no se trata solamente de las reuniones de trabajo o de ir a trabajar, se trata de ir al supermercado. El otro día iba al supermercado y había un guardia de seguridad en la puerta que te indicaba que solo podía entrar una persona por familia. Entonces, se rompieron nuestros hábitos, se rompieron nuestras costumbres. No podemos ir al supermercado con nuestros hijos si era una costumbre, entre otras tantas cosas. Entonces, como Departamento de Recursos Humanos, como líderes de equipos, tenemos que ser creativos y utilizar todos los medios que tenemos a disposición para estar lo más conectados posibles y lo más comunicados posibles. Porque de vuelta, y esto lo sabemos todos, estar más conectados no significa estar más comunicados. El peso de la palabra, el peso de saber cómo está el otro, el peso de la empatía, el peso de ser resiliente, cobra dimensiones importantísimas en esta situación de crisis. Y es una de las maneras de salir adelante. Entonces, yo les decía, la resiliencia es desarrollar recursos para afrontar la incertidumbre, es convertir en talento el potencial. Y como dice Goethe, el talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Estamos en una situación de crisis, de tempestad, y no alcanza solamente con el talento. A ese talento, basado en una competencia, basado en un potencial, tenemos que imprimirle carácter. Porque si no, como en medio de una tempestad, a una hojita se la lleva el viento. Pasa lo mismo con esos líderes potentes y talentosos, pero sin carácter. ¿Qué más para conversar con ustedes? Hay más cosas para conversar. Retomo al propósito y los valores y el sentido. Estamos en búsqueda de sentido. El sentido se afianza en los valores. ¿Cuál es la invitación? Entonces, lo que les decía antes, redefinir el problema para encontrar una solución. Preguntarnos, ¿a qué crisis me estoy enfrentando? ¿Qué herramientas tengo para sobrellevarla? ¿Ah? Y no olvidemos algo importante. La calidad no está en las cosas que hacemos, nosotros como personas, sino en las personas que hacen las cosas que hacen. Entonces, la invitación hoy es poner el foco no en el resultado, como estamos acostumbrados, sino en el medio a través del cual se llega a ese resultado, es decir, a través de la persona. Yo creo que una vez más, los líderes que son como el jamón del medio, del sándwich, son como los mandos medios de la organización, son quienes tienen que agarrar el fierro caliente y poder ser nexo entre las personas y los grandes tomadores de decisión, y unir ambas partes, fomentar el diálogo, el ida y vuelta, la comunicación, y animarse a poner sobre la mesa de directorio o sobre la mesa de reunión cuestiones que no estábamos habituados a poner sobre la mesa. Bueno, muy bien por acá. No sé cómo estamos de preguntas. No ha habido preguntas de parte por micrófono. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Por acá preguntan, la situación de incertidumbre laboral, ¿cómo la podemos sobrellevar? No sé quién hizo esa pregunta porque dice de un iPhone.
si esa persona puede ser más específica, de incertidumbre laboral, de no saber qué pasa personalmente con mi trabajo. ¿Cuál es la pregunta? Específicamente. A ver si quien preguntó se anima a profundizar un poco más. Mientras profundiza, frente a la incertidumbre que tiene que ver con el no saber, que va a contrapelo de cómo venimos educados, ¿no? A nosotros desde chicos nos enseñan a aprender, a adquirir conocimientos, a saber. Eso reduce nuestra ansiedad, el saber qué viene después. Entonces, la incertidumbre justamente abre todo un ámbito que nos genera mucha ansiedad, y está buena esta pregunta, más allá de la incertidumbre laboral, para poder hablar de algunos tips. Yo no soy muy amiga de los tips, ni de las recetas de cocina, pero a veces vienen algunos tips para sobrellevar cuestiones como, por ejemplo, las rutinas. Yo les decía, esta crisis nos impactó en los cambios, en los hábitos que teníamos. Entonces, ¿por qué hay tantas personas hablando de que es importante tener una rutina? Y porque la rutina, en parte, lo que nos hace es saber lo que vamos a hacer, trae de vuelta a nuestro día el saber que a determinada hora me voy a levantar, voy a desayunar, reduce el tiempo, y hace que tengamos una sensación de control que nos hace bien. Lo interesante acá es que elijamos actividades que no signifiquen solo llenar nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso yo les decía, pensar en el para qué y en el por qué, cuestionarnos acerca del sentido, porque ¿qué es una posibilidad que tenemos ahora? Quizás estando, como yo lo decía hoy, a 200 kilómetros por hora, estábamos en piloto automático, y no había tiempo de cuestionarse. Hoy sí hay tiempo de replantearse, de reflexionar y de reelegir o de reinventarse. Pero la incertidumbre, no solo la laboral, nos genera eso, nos enfrenta a una inmensidad de no saber qué hacer y de no saber qué va a pasar, que nos genera mucha ansiedad. Y un tip para abordar esa ansiedad es las rutinas, es organizar nuestro tiempo de otra manera. A ver si acá preguntaron. El tema del propósito y la trascendencia como motivadores y brújulas para ayudar a liderar me gustaron. Me refería anímicamente, cómo sobrellevar esta situación de incertidumbre. Anímicamente, bueno, cuando yo les hablaba de los síntomas que nos generan estos conflictos a los que nos enfrentamos, tiene que ver con eso. Parte de los síntomas tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, con el miedo, con la tristeza, con la ira. Parte de poder gestionarlo es reconocerlo, ponerlo en palabras, y el poner en palabras no significa solamente hablar. Por eso yo les decía, cuando se llenen la agenda o cuando busquen estructurar su día, no necesariamente implica llenarlo con tareas sin sentido o que no disfruto. Porque el poder hablar, y lo vemos muy bien en artistas, tiene que ver con poder significar lo que nos pasa. Hay algunos que lo hacen a través de la palabra, otros a través de la escritura, otros a través de la música, otros a través del dibujo, otros a través del deporte. La verdad es que sí, que la parte complicada de esta es que esta crisis es una realidad que se impone, y lo vuelvo a decir, nos invita a mirar para adentro cuando estamos muy habituados a mirar para afuera, a satisfacer la mirada del otro, a constituirnos en el ideal del yo que el otro tiene, en el jefe ideal, el marido perfecto, la esposa deseada, por decirlo de alguna manera.
La invitación ahora es a mirarse hacia adentro, porque no está ese otro para satisfacer, porque tenemos que estar dentro de casa, o ese otro está dentro de casa que además te ven otros roles. Y uno a veces se perdió en ese 200 por hora, y está muy acostumbrado a marcar el rumbo y a saber cuál es el objetivo que tenemos que lograr y qué hay que hacer para lograrlo, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo ni para qué, ni qué sentido tiene. Entonces, otra de las cuestiones que nos genera como líderes, y cuando hablo de líderes, hablo, y porque la invitación es de vuelta, estoy hablando de líderes de trabajo y como líderes si estamos liderando una familia, por ejemplo. Porque nos cuesta hasta con nuestros hijos no saber responderles de hasta cuándo, y qué voy a poder hacer y qué no voy a poder hacer. Porque lo orgánico y el crecimiento es que uno primero fue hijo, hermano y después es padre. Y cuando uno es padre se da cuenta que ve las cosas desde otro lugar. Estamos hablando de vuelta de empatía. Si estamos hablando de una organización y uno fue liderado por alguien y después llegó a ese lugar de liderazgo. Y estando en los pies de ese líder, es que de vuelta se da cuenta que lo que le criticaba al jefe es lo que está haciendo uno ahora. ¿Por qué? Porque lo ve de vuelta desde otro lugar. ¿Qué pasa? Este COVID-19, yo dije hoy, es una crisis que viene sin manual y sin instrucciones. Entonces nosotros tenemos que liderar y gestionarlo sin haberlo hecho antes. No tenemos experiencia de habernos enfrentado a una situación así. Sí vivimos crisis económica, sí vivimos otro tipo de crisis, pero no esta crisis que impacta en varios ámbitos a la vez. Entonces, gráficamente vino a darnos una bofetada y a romper con nuestros paradigmas y a buscar desesperado el manual de funcionamiento y de gestión de este COVID-19 que no lo tiene ninguno. Nadie lo tiene. Entonces, no estamos habituados a eso y tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Y cómo lidiamos con eso? Y volviendo a, yo siempre pongo un ejemplo, porque me voy poniendo vieja y repito los ejemplos, pero además porque me parece que es gráfico. Cuando uno era chico y le enseñaron a andar en bicicleta, ¿cómo le enseñaron a andar? Tomá la bicicleta, subiste y andar. ¿Y cómo aprendiste? Y cayéndote. ¿Y qué hacías cuando te caías? Y te levantabas y te volvías te volvías a subir y te volvías a caer, o estaba el que se levantaba y pasaba una semana y no volvía, y estarán los que nunca aprendieron. Eso también habla de resiliencia. Nadie te dio un manual y te dijo las particularidades y la tracción y la velocidad y la postura y cómo tenés que pedalear. ¿Ah? Entonces, eso fue como cuando jugamos en el campito o cuando somos bien chicos. ¿Cómo aprendiste a caminar? Y caminando. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo aprendiste a jugar al fútbol? En el campito, salvo los jugadores profesionales que después aprenden desde otro lugar. Y la invitación ahora para el líder es volver a las raíces. Por eso yo digo, volver al sentido y al propósito. Nadie va a decir el COVID-19 se gestiona de esta manera. Cuando estamos habituados en nuestra trayectoria educativa, laboral y profesional, y en tu plan de carrera y capaz que te falta este curso de liderazgo, andá a hacerlo, o el programa de Excel, o estamos acostumbrados a eso. Entonces, dame el manual que yo me lo leo, me lo aprendo, me quedo toda la noche sin dormir y lo aprendo a gestionar. Eso no está. Entonces, la invitación es a animarse y a hacer, a equivocarse y a aprender de esos errores, y a poder sí identificar carácter, talento y competencia. Va por ese lado. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, les cuento que para nosotros también este es el inicio de un ciclo. Estuvimos repensando, no es casual que la primera charla sea hoy, al mes del primer, es simbólico. El ser humano es simbólico, desde los inicios vivimos con símbolos y hoy la tecnología nos lleva a los iconos gestuales y a lo simbólico, y que la primera charla sea un mes
del primer caso positivo no es casual. Nuestra idea es reiterar este tipo de charlas, por lo tanto, para nosotros es importante que esto sea un disparador de preguntas para ustedes, que nos pueden hacer por el chat o a través del mail por el cual se inscribieron, que lo reitero, que es conectartalento@conviccion.com.uy, para poder seguir conversando de temas que nos preocupan, de temas que estamos viviendo hoy a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, y poder compartir experiencias. Ya estamos compartiendo algunas experiencias con algunos de los clientes que son interesantes. Por ejemplo, y el horario de trabajo era de 9 a 18, y a las 9 nos conectamos todos, nos saludamos, tenemos esa pequeña charla que teníamos en la cocina de las oficinas mientras nos preparamos el mate o el café, y capaz que 9 y 10, 9 y cuarto, cada uno se va o se conecta a hacer las tareas que tenga que hacer, como habitualmente lo hacía en sus oficinas. Tengo otros clientes que lo hacen al finalizar la tarde y se toman un café juntos si era el hábito que tenían. Esto también habla de hábitos, habla de rituales organizacionales que son necesarios para no perder esa cadena social que genera cohesión, con H en el medio, cohesión grupal, cohesión de grupo, propósito, que es necesario. A ver si hay algo más. Paola, ¿qué pensás? ¿Qué pasará luego de esta coyuntura con las empresas en Uruguay? ¿Volverán a la estructura antes del 13 de marzo? ¿O esto provocará cambios profundos en lo general, ya que muchas empresas ya venían con teletrabajo flexible, etcétera? No volvemos más al antes del 13 de marzo. Igual no. No sé si mejor, si peor. No creo que sea la persona más adecuada para hablar de cómo se va a reactivar la economía. Tiendo a pensar que lentamente. Creo que esto generó un antes y un después, que esto vino para quedarse, que yo lo dije antes, que el beneficio del home office ya dejó de verse como beneficio del home office o teletrabajo, que lo que antes era un beneficio, hoy ya tiene asociado otros sentimientos y otras emociones, y que para quienes lo consideramos como un beneficio dentro de la propuesta de valor para un trabajador, lo vamos a tener que tratar con otro cuidado. Creo que, como en toda crisis, hay cosas positivas, y creo que esto fue un empujón, un envión a muchas organizaciones a trabajar desde otro lugar y hacer un mejor uso de la tecnología que no se estaba haciendo, y eso vino para quedarse también. Creo que en este repensar y resignificar, vamos a pensar dos veces antes de trasladarnos, y acá hay un montón de impactos, desde la contaminación ambiental, desde el tiempo, desde lo que implica. Entonces, creo que a todos nos va a ayudar también a repensar cómo veníamos trabajando, cómo estamos trabajando ahora y cómo mejor trabajar después. Entonces la respuesta es, ¿vamos a volver a lo de antes? No. Vamos a salir, en el mejor de los casos, fortalecidos y habiendo aprendido de todo esto. A ver. Una de las formas que encontré para sobrellevarlo es la creatividad. Si bien la incertidumbre es grande, creo que activa la creatividad, generando hipotéticos escenarios. Sin lugar a dudas, la crisis, uno funciona en piloto automático. Las rutinas y los hábitos tienen eso. Cuando se rompen esas rutinas y esos hábitos, uno empieza a pensar diferentes maneras de hacer lo que venía haciendo de manera distinta, porque ya no lo puede hacer igual. Eso, sin lugar a dudas, fomenta la creatividad. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay otra pregunta: ¿qué consejos nos das a los jóvenes que estamos buscando trabajo durante la crisis? Y yo creo que es un buen momento para repensar el currículum, para hacer un mejor uso del tiempo. Repensar el currículum, repensar el perfil de LinkedIn, investigar cuáles son las estrategias que tenemos, o las empresas o los agentes
los portales laborales que hay para hacer un mejor uso de eso. Y siempre que llovió paró, hubo una precrisis, una crisis, va a haber una postcrisis. Todas las empresas que hoy están enviando seguro de desempleo a sus empleados, o incluso los están desvinculando, en algún momento van a reactivarse y va a volver a haber trabajo. Entonces, miremos la luz al final del túnel y preparémonos para ese momento. Entonces, el mejor consejo para una persona es: utilicen este tiempo no para, como se dice, lamarse las heridas, o padecerse, sino para fortalecerse, y cuando llegue el momento de que se reactiven las oportunidades laborales, ser uno de los candidatos más atractivos para quien va a contratar. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Estoy tratando de hablar y de leer al mismo tiempo, cosa que no es fácil. Los invito a dejar los comentarios que quieran hacer por el chat, o, reitero, nos pueden escribir a conectartalento@conviccion.com.uy para brindarnos inputs, intereses, interrogantes, preguntas de cómo continuar. Los saludo a todos, muchas gracias por participar y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.